Han pasado más de 10 años desde el trágico accidente aéreo de Jenny Rivera. Oficialmente, se calificó como un accidente, pero sus fans y familiares siempre sintieron que algo no encajaba. Ahora, su hija ha confirmado un secreto que Jenny mantuvo oculto durante años. Uno que plantea aún más preguntas sobre lo que realmente ocurrió. Jenica Rivera reveló recientemente que Juan López, quien durante mucho tiempo se creyó que era su padre, no es su padre biológico. Jenny siempre supo la verdad, pero este es solo uno de los muchos secretos que salieron a la luz tras la muerte de Jenny. Tensiones familiares, disputas por la herencia y dudas sobre el vuelo que le arrebató la vida. ¿Fue realmente solo mala suerte? ¿O estaba Jenny huyendo de algo más oscuro? Esta es la verdad que su familia nunca quiso enfrentar hasta ahora. El anuncio que sacudió naciones. En la madrugada del 9 de diciembre de 2012, el mundo de la música fue sacudido por el repentino y trágico anuncio de la muerte de Jenny Rivera. La querida cantante méxico-americana fue confirmada muerta tras un accidente aéreo, después de que el Learjet 25 en el que viajaba perdiera contacto poco después del despegue. Rivera, conocida internacionalmente como la diva de la banda, acababa de ofrecer un concierto ante un público lleno en la Arena Monterrey, en el norte de México, una ciudad que, sin saberlo, presenció su última actuación. Aproximadamente a las 3:20 de la mañana hora local, Rivera abordó el jet en el aeropuerto de Monterrey junto a 6 personas más, incluyendo miembros de su equipo y 2 pilotos. Su destino era Toluca, donde tenía programada una aparición en el exitoso programa televisivo La Voz, México. Solo de 10 a 15 minutos después del despegue, se perdió toda comunicación con la aeronave. Las autoridades aeronáuticas mexicanas iniciaron una búsqueda urgente y más tarde, ese mismo día, confirmaron que los restos del avión habían sido encontrados cerca de Iturbide, Nuevo León, esparcidos en una amplia zona de terreno montañoso. La noticia se propagó rápidamente y sin piedad. Ese domingo, lo que comenzó como especulación y preocupación entre los fans, se convirtió en una de las confirmaciones de muerte más mediáticas en la historia de la música latina. Las autoridades mexicanas informaron al Consejo Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos, que a su vez confirmó públicamente que Rivera había fallecido en el accidente. Según las autoridades, sus restos eran irreconocibles debido a la fuerza del impacto. Entre los objetos personales encontrados en el lugar del accidente, se halló una licencia de conducir de California con su nombre y foto, lo que dejó pocas dudas. Pedro Rivera, padre de Jenny, habló con los medios fuera de su casa en Los Ángeles ese mismo día. Mi hijo Lupillo me dijo que efectivamente era el avión de Jenny el que se estrelló y que todos los que iban a bordo murieron, declaró a los reporteros. Yo creo que el cuerpo de mi hija es irreconocible. A pesar del dolor, la familia actuó rápidamente para coordinar esfuerzos con las autoridades mexicanas. Lupillo Rivera, también cantante de éxito, viajó a Monterrey para estar cerca de la investigación y del lugar del accidente. Incluso antes de la confirmación oficial, las redes sociales se inundaron de homenajes y mensajes de luto. Músicos y celebridades publicaron despedidas emotivas. La cantante y actriz mexicana Lucero tuiteó: «¡Qué noticia tan terrible! Descanse en paz. Mi más sentido pésame para su familia y amigos». Paulina Rubio, compañera de Rivera en La Voz México, publicó: «Amiga mía, ¿por qué? No hay consuelo. Dios, ayúdame, por favor». El aire de incredulidad se sintió a nivel global. Rivera era más que una celebridad. Era una voz de resistencia, identidad y fuerza para millones de fans latinos, especialmente mujeres. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, declaró: «Todo apunta a que los restos pertenecen al avión que transportaba a Rivera», y añadió con tono sombrío: «No hay nada reconocible, ni material ni humano. Los restos del jet
estaban esparcidos en un radio de 250 a 300 metros, lo que hizo que las labores de recuperación fueran lentas y emocionalmente desgastantes. La aeronave, un Learjet 25 registrado a nombre de Starwood Management de Las Vegas, Nevada, había sido fabricada en 1969 y aún estaba certificada para volar, con registro vigente hasta 2015. La causa del accidente sigue sin conocerse. También se cree que a bordo iban su publicista Arturo Rivera, su abogado, su maquillista y los dos pilotos. No hubo sobrevivientes. La pérdida fue profunda y se sintió no solo en México y Estados Unidos, sino en toda la comunidad musical de América Latina. Rivera estaba en la cúspide de su carrera, una madre de 5 hijos, abuela de 2, y un ícono en un género dominado por hombres. Su muerte ocurrió justo cuando expandía su presencia en la televisión y el cine, con múltiples programas de telerrealidad y un papel protagónico en Philip Brown, que se había estrenado ese mismo año en el Festival de Cine de Sundance. El 10 de diciembre, un día después del accidente, medios de comunicación en todo el mundo encabezaron la noticia. CBS, CNN, Televisa y Univisión dedicaron horas a hablar del legado de Rivera y de las preguntas sin respuesta sobre su último vuelo. Circularon fotos del lugar del accidente, incluyendo una imagen impactante que mostraba su licencia de conducir entre los restos. La onda expansiva de su muerte tocó a fans de todos los orígenes, más allá de su género musical. Un servicio memorial público se llevó a cabo 10 días después, el 19 de diciembre de 2012, en el Gibson Amphitheater de Universal City, California. Miles de fans y miembros de la familia asistieron, vestidos de blanco como pidió la familia. La vida de Rivera fue celebrada con música, oraciones y palabras de recuerdo, destacando su trayectoria pionera y la huella imborrable que dejó en la música regional mexicana. Notablemente, su entierro se retrasó hasta el 31 de diciembre debido a asuntos legales sin resolver. Fue sepultada en el cementerio Todos los Santos, en su natal Long Beach, California. Los misterios sin resolver y las secuelas legales. Lo que siguió en los años posteriores al accidente fue una larga y enredada telaraña de preguntas sin respuesta, fallas técnicas, batallas legales, teorías de conspiración y revelaciones emocionales. Lo que al principio se percibió como un trágico accidente, pronto se transformó en una investigación de alto perfil, plagada de misterios, demandas judiciales y detalles inquietantes sobre el avión, los pilotos y las circunstancias que rodearon el siniestro. El Learjet 25, construido en 1969, con más de 4 décadas de antigüedad, generó de inmediato preocupaciones. Tanto expertos como investigadores cuestionaron si el avión era realmente apto para volar. La Dirección General de Aeronáutica Civil de México señaló que la aeronave pudo haber sufrido una falla repentina en el estabilizador horizontal, lo que pudo provocar una pérdida fatal de control. Pero aún más preocupante fue la situación de los pilotos. El capitán, Miguel Pérez, de 78 años, tenía una licencia con restricciones sobre el tipo y peso de las aeronaves que podía pilotar. El copiloto, de apenas 21 años, carecía de la autorización necesaria para operar vuelos fuera de Estados Unidos. Era una combinación alarmante. Demasiado viejo, demasiado inexperto y posiblemente ni siquiera legalmente autorizado para volar ese avión. A pesar del gran interés público y la cobertura mediática internacional, la investigación oficial dejó a muchos insatisfechos. Faltaban piezas clave del rompecabezas. No había registrador de datos de vuelo, ni grabadora de voz en cabina, ni un análisis profundo de los pilotos. El accidente fue calificado como una pérdida de control, pero el motivo sigue siendo desconocido. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de UU cooperó con las autoridades mexicanas, pero no pudo emitir una conclusión propia debido a limitaciones jurisdiccionales.
Se recuperaron componentes clave de la aeronave y se trasladaron a Estados Unidos, pero la transparencia fue mínima. No se detectó ninguna explosión ni se confirmó sabotaje. Aún así, la falta de hallazgos detallados dejó espacio para la especulación. La tragedia de la familia Rivera no terminó con el accidente. Por el contrario, se desató una cascada de demandas judiciales. Las familias de los 4 colaboradores que murieron, el publicista Arturo Rivera, el maquillista Jacob Llevale, el estilista Jorge Sánchez y el abogado Mario Macías, presentaron demandas contra Starwood Management, la empresa propietaria del jet, y contra Jenny Rivera Enterprises. Otra demanda fue presentada por las familias de los pilotos. La propia familia de Jenny también tomó acciones legales contra el fabricante del avión, Learjet, y su empresa matriz Bombardier, alegando una falla mecánica en el control de vuelo y exigiendo indemnización por muerte injusta, dolor y sufrimiento, y angustia emocional. Argumentaron que el jet era inseguro y nunca debió haber estado en operación. Más de una docena de empresas adicionales, proveedores de mantenimiento, fabricantes de componentes y compañías de aviónica, también fueron nombradas en la demanda, destacando la complejidad de la responsabilidad en la industria aeronáutica. Entre ellas se encuentran Honeywell Aerospace, B.F. Goodrich, Rockwell Collins y United Technologies. Años después del accidente, surgieron nuevas capas de intriga. En 2019, el locutor Pepe Garza publicó una entrevista inédita con Jenny Rivera, grabada pocos meses antes de su muerte. En ella, Jenny reveló que había estado recibiendo amenazas de muerte por correo electrónico, llamadas y mensajes. En un caso, el FBI se involucró cuando fue advertida de no presentarse en Reynosa, México, debido a amenazas de secuestro. «Quise dejar un testimonio», dijo Rivera en la entrevista, «por si algo me llegara a pasar». Sus hijos, visiblemente afectados en el video, admitieron que sabían poco sobre las amenazas en ese momento. Jenny había guardado silencio para protegerlos. Estas revelaciones alimentaron teorías de conspiración. Algunos especularon que el accidente no fue un accidente, sino un acto premeditado. Otros afirmaron que el crimen organizado pudo haber estado involucrado. Incluso fuera de la investigación del accidente, el legado de Jenny Rivera generó más drama legal. En 2014, su ex-manager, Laura Lucio, presentó una demanda de $10 millones alegando que la familia Rivera publicó un libro con material que ella ayudó a crear. Ese caso también fue trasladado a un tribunal federal. A su vez, Jenny Rivera Enterprises contrademandó, alegando que Lucio se apropió indebidamente de entrevistas y escritos para su propia publicación no autorizada. La disputa planteó preguntas sobre quién controla la marca, la voz y la memoria de Rivera, temas que siguen siendo sensibles para sus seguidores y seres queridos. A pesar de las confirmaciones oficiales de la muerte de Rivera por parte de autoridades de Estados Unidos y México, su familia mantuvo la esperanza durante los primeros días. «Seguimos teniendo fe de que nuestra hermana estará bien», dijo su hermano Juan Rivera a los medios frente a su casa en Long Beach, poco después del accidente. Para muchos fans, la incredulidad aún persiste. Rivera se había convertido en un ícono de la resiliencia. Sus letras, su fuerza, su franqueza sobre el abuso, el divorcio y la maternidad la hicieron cercana a millones. La falta de resolución, tanto técnica como emocional, solo ha profundizado su mito. Con el paso de los años, el misterio del accidente aéreo de Jenny Rivera persiste. A pesar de múltiples demandas, informes de investigación y entrevistas públicas, no existe una única y clara respuesta sobre por qué su avión cayó del cielo. ¿Fue negligencia, falla mecánica, error humano o algo más siniestro? La guerra familiar por su imperio. Bajo el duelo público, detrás de los homenajes y memoriales, se desarrollaba un doloroso conflicto familiar. Para el momento de su muerte, el imperio de Rivera incluía productos de belleza, líneas de ropa, tequila,
programas de telerrealidad y giras en vivo, todo consolidado bajo Jenni Rivera Enterprises. Su patrimonio se estimaba entre 25 y 28 millones de dólares, pero su muerte dejó más que una fortuna financiera. Dejó muchas preguntas. Salieron a la luz reportes que indicaban que Rivera había dejado una carta en la que nombraba a su hermana Rosie como albacea de su patrimonio y tutora legal de sus dos hijos menores. Pero no se trataba de un testamento formal. En California, los testamentos manuscritos o informales pueden ser considerados legalmente válidos, pero solo bajo ciertas circunstancias. Esta ambigüedad fue la primera grieta en la estabilidad del legado. ¿Representaba la carta sus últimos deseos? ¿Era suficiente para anular otras normas legales? Al momento de su fallecimiento, el divorcio de Rivera con el exjugador de béisbol de las Grandes Ligas, Esteban Loaiza, aún no se había finalizado. Según la ley de California, un cónyuge aún legalmente casado podría tener derecho a la mitad del patrimonio, sin importar si existía separación emocional o física. Si no existía un acuerdo prenupcial, Loaiza habría podido presentar un reclamo. Afortunadamente para los hijos de Rivera, no se presentó ninguno. Pero esa no fue la única amenaza a la estabilidad del patrimonio. Jenni dejó su fortuna a sus 4 hijos menores, excluyendo a su hija mayor, Jani Chiquis Marín. Rosie Rivera fue nombrada albacea y su hermano Juan fue incluido para ayudar en la gestión de Jenni Rivera Enterprises. Sin embargo, ninguno tenía formación formal en negocios. Pete Salgado, ex-manager de Jenni, lo describió con crudeza. Fue como entrenar a novatos para un juego profesional inminente. Esta percepción de mala gestión encendería eventualmente un desenlace público devastador. En 2021, el hijo menor de Jenni, Johnny López, entonces de 20 años, pidió a su tía Rosie un informe financiero formal sobre su herencia. La solicitud no fue privada. Lo expresó públicamente en una entrevista con Univisión. Ese gesto lo cambió todo. Siempre tuvimos preguntas, dijo Johnny, pero cuando las hacíamos, lo convertían en un tema de falta de respeto o ingratitud. Tras semanas de tensión y especulación pública, Rosie renunció a su cargo como albacea y directora ejecutiva de la empresa. Cedió el control a Jackie Campos, la segunda hija mayor de Jenni. Juan Rivera siguió a Rosie en su salida, y ambos comenzaron a trabajar con su padre, Pedro Rivera, en sus empresas musicales Cintas Acuario y Ayana Musical. En la superficie, la transición pareció civilizada. Detrás del telón, el resentimiento solo creció. El costo emocional ha sido severo. «Podría pasar el resto de mi vida sin hablar con ellos», dijo Johnny. «Creo que sería más feliz». Su tío Juan Rivera compartió el mismo sentir. Los lazos familiares ya no cuentan en este caso. La disputa se ha convertido en más que una batalla legal. Es el desmoronamiento trágico de la familia que Jenni siempre dijo que era su todo. Sus primeros discos fueron producidos en el garaje de sus padres. Sus hijos aparecieron con ella en programas de telerrealidad. Su marca se basaba en la familia. Ahora, esos mismos lazos se han convertido en campos de batalla. A medida que el valor del patrimonio crece con las ventas póstumas de su música, licencias y homenajes, la lucha por el control continúa. Lo que debió haber sido un legado de empoderamiento, supervivencia y música, se ha convertido en una advertencia sobre lo que ocurre cuando no hay una planificación hereditaria adecuada. Las dinámicas familiares son frágiles y las decisiones empresariales se toman en medio del duelo. El patrimonio ya ha enfrentado disputas por derechos de libros, regalías y propiedad intelectual. El ex-manager de Jenni demandó por $10 millones, alegando que su familia se benefició de su trabajo. La familia contrademandó, acusándolo de publicar contenido sin autorización. Con cada nuevo expediente legal, las heridas se reabren. El dolor nunca descansa. Una familia rota. Antes de todo eso, Jenni Rivera vivió no solo una vida de fama y triunfo musical,
sino también de una profunda e implacable turbulencia personal. Bajo la imagen pública de la intrépida diva de la banda, se escondían años de dolor doméstico, relaciones rotas, trauma generacional y heridas sin sanar que fracturaron la misma familia que ella intentaba mantener unida. El primer matrimonio de Jenny fue con José Trinidad Marín, padre de sus 3 hijos mayores, Gianni, conocido como Chiquis, Jacqueline y Michael. Esa unión terminó en 1992, después de que Jenny lo acusara de abuso físico y emocional. Pero la magnitud del horror salió a la luz 5 años después, en 1997, cuando la hermana menor de Jenny, Rosy Rivera, hizo una desgarradora confesión. Marín había abusado de ella de niña. Aún más devastador, reveló que él también había abusado de Chiquis. Un examen médico posterior confirmó que también había agredido sexualmente a Jacqueline. El proceso legal que siguió fue prolongado y doloroso. Marín se convirtió en fugitivo, evadiendo el arresto durante 9 años antes de ser finalmente capturado en 2006. Fue declarado culpable y sentenciado a más de 31 años de prisión sin libertad condicional. Para Jenny, el trauma fue doble. Era una madre que intentaba proteger a sus hijos y una hermana que cargaba con la culpa y el dolor de no haberlo sabido antes. Este episodio dejó profundas cicatrices en el hogar de los Rivera. Chiquis, en particular, describiría la experiencia como devastadora, detallando en sus memorias, que el abuso comenzó cuando tenía tan solo 8 años. Incluso mientras testificaba contra su padre, el daño persistió en su sentido de identidad, confianza y estabilidad. Jenny se casó con Juan López en 1997 y tuvieron 2 hijos, Jenica y Johnny. El matrimonio no duró. Para 2003 terminó en divorcio. Apenas 4 años después, López fue arrestado y condenado por tráfico de drogas. Murió en prisión en 2009 debido a complicaciones de neumonía. Esta segunda tragedia afectó profundamente a Jenny. No solo tuvo que criar a 2 hijos más como madre soltera, sino que también se enfrentó al patrón recurrente de que sus parejas terminaran encarceladas o deshonradas. Para una mujer que había luchado tanto para darle a su familia una vida mejor, estos ciclos eran desmoralizantes. A pesar de su inmenso éxito, su vida personal estuvo constantemente marcada por la traición y la inestabilidad. El tercer y último matrimonio de Jenny fue con el exlanzador de la MLB Esteban Loaiza. En teoría parecía prometedor, pero para 2012 la unión se estaba desmoronando. Apenas 2 meses antes de su muerte, Jenny solicitó el divorcio, alegando diferencias irreconciliables. Lo que hizo la separación mucho más dolorosa fue el rumor de que Esteban tenía una aventura con su hija Chiquis. Aunque Chiquis siempre negó la acusación y luego presentó grabaciones de seguridad y grabaciones telefónicas para refutarla, Jenny no estaba convencida. Su relación se desintegró por completo. Se dice que Jenny echó a Chiquis de su casa y cortó toda comunicación. Nunca se reconcilió con su hija. Cuando Jenny falleció en diciembre de 2012, Chiquis seguía distanciada de ella y, notablemente, fue desheredada del patrimonio de la cantante. El conflicto entre Jenny y Chiquis no fue una simple pelea. Fue la culminación de años de malentendidos, falta de comunicación y trauma interiorizado. En sus memorias, Chiquis describe a su madre como amorosa y profundamente controladora. Jenny podía ser protectora, pero también dura y castigadora. Tras una pequeña ofensa, Jenny le cortó todo el pelo a Chiquis y la echó de casa gritándole: «¡Ponte los zapatos y lárgate de mi casa, perra!». La humillación y la inestabilidad emocional definieron gran parte de su relación. El intenso amor de Jenny por sus hijas coexistía con momentos de crueldad que a menudo traspasaban la línea del daño psicológico. Como madre que había sufrido abuso, Jenny parecía oscilar entre la protección y la proyección, incapaz de reconciliar su dolor con su crianza. El rumor sobre Chiquis y Esteban no era solo un chisme,
sino el punto de quiebre. Jenny, según se informa, revisó horas de grabaciones de vigilancia desde el interior de su casa, fijándose en una noche en la que Chiquis salió de la habitación que alguna vez compartió con su esposo. Convencida de la traición, se negó a escuchar la explicación de su hija o a ver pruebas que podrían haber limpiado su nombre. Tras la muerte de Jenny, Chiquis reunió a la familia y les mostró las grabaciones y los registros de llamadas que demostraban que no había hecho lo que su madre creía. Estuvieron de acuerdo. Pero ya era demasiado tarde. Jenny había muerto creyendo que su hija mayor había cometido el acto de traición más grande. Incluso después de la muerte de Jenny, surgieron más revelaciones. Chiquis reveló más tarde en sus memorias que había sido abusada sexualmente no solo por su padre, sino también por una mujer durante su infancia, algo que nunca le contó a Jenny. También lidiaba con la confusión sobre su propia sexualidad, diciendo que alguna vez creyó ser gay debido al abuso sufrido. Estas capas de trauma permanecieron enterradas durante años, sin ser mencionadas en un hogar ya abrumado por juicios, presiones empresariales y atención mediática. Jenny nunca conoció la historia completa de su hija. Chiquis nunca tuvo la oportunidad de explicarse. El silencio entre ellas se volvió permanente. ¿Qué más ha ocultado la familia todos estos años? ¿Podría haber más secretos sobre ese vuelo fatal? ¿Sobre sus relaciones, su legado o incluso sobre las personas que la rodearon en esas últimas horas? ¿Fue Jenny realmente solo víctima de una trágica circunstancia o hubo algo más detrás de su muerte? Cuéntanos qué piensas en los comentarios. ¿Crees todo lo que nos dijeron? Si este video te pareció revelador, dale a me gusta y no olvides suscribirte para más historias que revelan lo que los titulares omitieron.